Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Ande Ercel acaba de lanzar un nuevo libro durante sus vacaciones de verano y Kerem Bürsin quedó en shock al leerlo. ¿Por qué Kerem se sintió tan traicionado? No te vayas, quédate hasta el final para descubrirlo. La noticia ha sacudido por completo el mundo del espectáculo. Hande Ercel, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, aprovechó el descanso estival para publicar un libro que, según sus palabras, reflejaba sus experiencias, emociones y pensamientos más profundos. Este libro, esperado con mucha curiosidad por sus fans, incluía reflexiones sobre la fama, el amor y el crecimiento personal. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Kerem Bürsin, quien había sido una figura tan importante en la vida de Hande, no apareciera mencionado en absoluto en sus páginas. Al enterarse de esto, Kerem no pudo contener su asombro. Según fuentes cercanas, Kerem leyó el libro apenas se publicó y su primera reacción fue de incredulidad total. No puedo creerlo, pensé que por lo menos me dedicaría unas palabras, habría dicho Kerem visiblemente molesto a sus amigos. La ausencia total de referencias a él, después de todo lo que compartieron juntos, fue un golpe inesperado para el actor, que no dudó en manifestar su decepción. Me siento muy dolido, habría comentado a la prensa en un evento reciente, intentando mantener la compostura pero reflejando una clara tristeza en su mirada. Hande, por su parte, se mostró tranquila ante la polémica. Cuando los periodistas la abordaron para preguntarle por qué no había mencionado a Kerem, la actriz respondió con firmeza: este libro trata de mí, de mi viaje personal, y no creí necesario hablar de relaciones pasadas. Con estas palabras, dejó claro que quería marcar un punto y aparte, aunque muchos consideraron su actitud un tanto fría. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con comentarios de los fans. Algunos apoyaron a Hande, diciendo que tiene derecho a escribir sobre lo que quiera sin incluir a nadie de su pasado. Otros, en cambio, defendieron a Kerem y opinaron que él merecía al menos un pequeño reconocimiento por el papel tan importante que tuvo en la vida de la actriz. Es como si Hande borrara todo lo que vivieron juntos, escribió una seguidora indignada en Twitter. Mientras tanto, Kerem parece estar atravesando un momento complicado. Personas de su entorno aseguran que le costó asimilar la indiferencia de Hande en su obra y que se siente traicionado. Le duele más que nada que Hande no lo haya considerado parte de su historia, reveló un amigo cercano. A pesar de esto, Kerem intenta seguir adelante y centrarse en nuevos proyectos, aunque no es fácil ignorar el dolor que esta situación le ha causado. En un intento de aclarar su postura, Kerem volvió a hablar con los medios unos días después. No busco protagonismo en su vida, pero pensé que al menos reconocería que compartimos algo especial, declaró con un gesto serio y un tono de voz pausado. Estas palabras conmovieron a muchos de sus seguidores, que se sintieron identificados con su decepción. La tensión entre ambos no tardó en generar especulaciones sobre una posible ruptura definitiva de su amistad. Algunos periodistas sostuvieron que, a raíz de esta omisión, Kerem podría haber decidido cortar todo tipo de lazo con Hande, aunque personas cercanas al actor niegan que haya tomado una decisión tan radical. Kerem está dolido, pero no siente odio. Solo necesita tiempo, afirmó un allegado suyo en declaraciones a la prensa turca. Por otro lado, los expertos en el mundo del espectáculo subrayan que la decisión de Hande de silenciar completamente su relación con Kerem podría estar motivada por su deseo de proyectar una imagen más independiente y empoderada. Después de años en los que la prensa la vinculó casi exclusivamente a su relación amorosa, la actriz habría querido demostrar que es capaz de definirse a sí misma sin necesidad de recurrir a nombres del pasado. Sin embargo, no todos sus seguidores lograron entenderlo de la misma forma. Algunos interpretaron la ausencia de Kerem en el libro como un gesto de desprecio, y no tardaron en expresar su frustración a través de las redes. Ella nunca habría llegado tan lejos sin el apoyo que él le dio, decía uno de los comentarios más virales en TikTok, generando un intenso debate entre los fans. Mientras tanto,
Ande continúa con la promoción de su libro, que ya ha vendido miles de copias en Turquía y empieza a traducirse a otros idiomas, incluyendo inglés, francés y alemán. La editorial considera que podría convertirse en un éxito internacional, algo que alimenta aún más la curiosidad de los lectores sobre su contenido y las polémicas que ha desatado. Los fragmentos más comentados del libro hablan de la soledad que sintió Ande en medio de la fama, así como de su esfuerzo por reconstruirse a sí misma después de varias decepciones. Sin embargo, el hecho de que no mencione a Kerem en ningún momento hace que muchos lectores sientan que la historia está incompleta, como si faltara una pieza fundamental del rompecabezas. Ante toda esta controversia, algunos medios de comunicación han intentado organizar un encuentro entre Ande y Kerem para mediar en la situación, pero hasta ahora ninguno de los dos ha aceptado reunirse públicamente. Según fuentes cercanas, ambos prefieren mantener distancia para no alimentar aún más los rumores. Lo que sí está claro es que este episodio ha dejado huella en sus carreras y en la percepción que el público tiene de ellos. Para Kerem, ha sido una experiencia dolorosa que lo obligó a replantearse el lugar que ocupa en la vida de quienes lo rodean. Para Ande, en cambio, representa un paso firme hacia su autonomía y hacia la construcción de una identidad artística más sólida. Mientras la polémica sigue ardiendo, los seguidores de ambos artistas continúan divididos. Hay quienes esperan que en el futuro puedan reencontrarse y aclarar sus diferencias, mientras otros consideran que lo mejor es que cada uno siga su camino. A pesar de la tensión, Kerem no ha dejado de recibir propuestas laborales. Recientemente, se confirmó que protagonizará una nueva serie dramática de alto presupuesto, en la que interpretará a un abogado decidido a luchar contra las injusticias del sistema. Se dice que el actor está completamente enfocado en preparar este papel, intentando volcar toda su energía en el proyecto para no dejarse afectar por la polémica con Ande. Por su parte, Ande ha anunciado una gira de firmas de su libro, que la llevará a recorrer varias ciudades de Turquía y también algunos destinos internacionales. Sus fans están deseando verla y obtener un autógrafo, aunque la prensa no descarta que surjan nuevas preguntas incómodas sobre la ausencia de Kerem en sus memorias. Los medios ya anticipan que esta gira podría estar marcada por momentos de tensión, pues se espera que los periodistas insistan en preguntar sobre Kerem. Y Ande tendrá que mantener su postura firme para evitar polémicas mayores. Algunos analistas opinan que la actriz podría aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje conciliador al actor, aunque otros creen que ella no dará marcha atrás en su decisión de omitirlo. Entretanto, la industria del entretenimiento sigue analizando el impacto de esta controversia. Muchos expertos consideran que la relación entre Ande y Kerem había sido idealizada por el público, y que este desencuentro ha roto la fantasía de una pareja perfecta, mostrando que incluso las figuras más queridas tienen heridas y desacuerdos. En redes sociales, los hashtags relacionados con la polémica siguen ocupando los primeros lugares de tendencias. Los videos que recopilan entrevistas, fotos antiguas y momentos románticos entre Ande y Kerem han sumado millones de reproducciones, demostrando que la gente aún no logra soltar la historia de amor que protagonizaron. Incluso algunos portales especializados en farándula han comenzado a vender mercancía con frases alusivas a esta disputa, como tazas, camisetas y llaveros. Lo que confirma que el público consume con avidez todo lo relacionado con sus ídolos, aun cuando se trate de un conflicto doloroso. De cara al futuro, no está claro si Ande y Kerem podrán reconstruir su amistad o si esta distancia se volverá definitiva. Por ahora, ambos parecen dispuestos a seguir con sus respectivas carreras, centrándose en sus proyectos individuales y evitando cualquier acercamiento que pudiera avivar el escándalo. Sin embargo, muchas voces cercanas al entorno de ambos artistas opinan que, más allá del orgullo y del dolor, podría quedar un espacio para el perdón y la reconciliación. Con el tiempo, quizás entiendan que cada uno vivió la historia de manera diferente y que eso no los convierte en enemigos, reflexionó recientemente un periodista especializado en celebridades. Lo que nadie puede negar es que el libro de Ande ha marcado un antes y un después,
no solo en su imagen pública, sino también en la forma en que el público percibe su relación con Kerem. Este silencio intencional ha abierto heridas, pero también ha generado reflexiones profundas sobre la memoria, el amor y el derecho de cada persona a narrar su propia versión de los hechos. Por ahora, la historia sigue abierta. La próxima parada de la gira de firmas de Ande podría aportar nuevos datos y, quién sabe, tal vez Kerem sorprenda a todos y decida aparecer para demostrar que, pese a todo, el respeto y el cariño aún permanecen. El público, expectante, no piensa perderse ni un solo capítulo de este drama que, al parecer, está lejos de terminar. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que Ande debería haber mencionado a Kerem en su libro, o hizo bien al enfocarse solo en su propia experiencia? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video.